La tierra. La tierra es el campo, es esfuerzo y compromiso. La tierra es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Es el cuerpo y el alma de un trabajo valioso. A la tierra la cuidamos produciendo con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. La tierra es el puente para conectar con vos. BASF. We Create Chemistry. FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Somos el equipo Presid Certificaciones. Trabajamos en distintas iniciativas, todas con un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Implementando protocolos de certificación para procesos de producción basados en la gestión de sistemas biodiversos, el cuidado de la flora y la fauna autóctona, trabajar de forma cuidadosa y respetuosa con la salud de las personas y del ambiente, eficientizar procesos de producción de manera responsable y en el compromiso con las personas que trabajan en la empresa y con la sociedad en general. Nuestros protocolos dan respuesta a todos los actores de la cadena agroindustrial. A los productores los acompañamos en la gestión profesional de sus empresas. A las industrias les garantizamos obtener materia prima segura y de calidad para así llegar a los consumidores con alimentos sanos y confiables. Para más información sobre nuestras iniciativas de certificación, visita la página web de Presid. ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad. Gracias. Buenos días. Un placer para mí poder estar en el Congreso arrancando también con las primeras charlas. Como decía Facundo, vamos a hablar de biodiversidad, del programa que tiene Syngenta, llamado Paisajes Multifuncionales, y como primero arrancar dentro de un marco. Hoy nosotros estamos trabajando y fomentando la agricultura regenerativa, y dentro de la agricultura regenerativa tenemos varios pilares en los cuales nos estamos centrando. Uno, como ven, es la parte de biodiversidad. También estamos trabajando en salud del suelo, que será lo sujeto a una charla a las 12:30 de la tarde en la sala de también. Vamos a estar hablando también de buenas prácticas agrícolas. Sabemos que estamos ya trabajando hace muchos años en estos conceptos, mucho más tal vez en buenas prácticas y no tanto hoy en biodiversidad. Ya Facundo, tenemos que empezar a fomentar estas prácticas. Como sabemos que estamos trabajando ya, es importante para nosotros también es este camino de poder
medirlo, empezar a digitalizarlo para hacerlo escalable, y hoy también presentarles que de Syngenta tenemos una plataforma Droneway que, además de trabajar varios otros factores de medición más productivos, también estamos midiendo la sustentabilidad y en particular hoy vamos a centrarnos en esta charla en el pilar de biodiversidad, pero también entender esto, ¿no? Que son varios pilares que hacen a un concepto más macro que nos interesa que se vaya instalando y entre todos podamos en nuestra cabeza, en nuestra unión. Vamos a hablar de biodiversidad y vamos a hablar en principio de por qué hablar de biodiversidad. Sabemos que es un tema, la agricultura llevó el modelo extensivo a hacerlo cada vez más homogéneo. Sabemos que muchas veces se habla de monocultivos y tenemos que empezar a darle mayor grado de heterogeneidad. Vemos que hay una disminución de la biodiversidad y en consecuencia de los factores, de los servicios ecosistémicos que la biodiversidad presta. Para nosotros, cuando empezamos a trabajar en biodiversidad, sabemos que no podemos seguir con algo muy complejo a los productores, tenemos que llevarle algo que pueda llegar a ser fácil de aplicar, que sea escalable, pero por sobre todo que no tenga costos asociados. Es importante para nosotros el concepto que la sustentabilidad y en particular la biodiversidad no puede traer costos extras a lo que hoy está haciendo el productor. Entonces, tenemos que llevar algo simple, algo escalable y algo que pueda ser incorporado rápidamente. Cuando empezamos a trabajar que tenga el productor que no estén siendo utilizados. ¿Es una condición? No, en principio es no ir en contra de los lotes agrícolas. Pero sabemos que en el campo hay un montón de espacios que hoy no son utilizados. Caminos, borde de alambrado, montes. Esto es parte de una guía que desarrollamos hace unos años atrás junto a investigadores del CONICET, donde empezamos a mapear aquellos sitios hoy que tiene el campo que pueden ser utilizados para lo que nosotros denominamos paisajes multifuncionales, que son refugios de biodiversidad, corredores biológicos, porque además no son estáticos, sino que empiezan a estar interconectados. Hablamos de servicios ecosistémicos y se nos viene, cuando hablamos de polinizadores, se nos viene claramente la polinización como primer servicio y fundamental, importante, y más en aquellos cultivos que son dependientes de la polinización, pero también sabemos que tenemos otros servicios ecosistémicos que, por un lado, sabemos que impactan positivamente, pero también hay que medirlos. Tenemos que empezar a cuantificarlos para mostrarle al productor cuán valiosos son. Aumento de polinizadores, aumento de especies nativas, aumento de servicios ecosistémicos, y en estos tenemos diferentes servicios ecosistémicos. Acá tal vez el desafío es empezar a medirlos y ver cómo para el productor, ¿sí? Sabemos que trabajamos en incremento de rendimiento de cultivos, ¿sí? Ahí vemos también lo que es erosión del suelo, lo que es también ayuda a lo que es el control de plagas, diferentes servicios ecosistémicos que hay que medirlos y mostrar la importancia, y de nuevo buscando simplificarlo y que el productor tenga una solución en la mano que no le genere costos. Para nosotros es muy gráfico este programa, entonces me gustaba traer algunos ejemplos de lo que estamos haciendo hoy en campos de productores. Balcarce, un campo de producción de papas, claramente el servicio de polinización. Tenemos al investigador que hoy lleva los trabajos, a Mariano Devoto de la FAUBA, sentado acá entre el público también, si después quieren charlar con él. Lo que hacemos es empezar a fomentar aquellos bordes de los cultivos que hoy no están siendo productivos, empezar a dejar, primero a cerrarlos, no clausurar, no ponerle algo alrededor, pero sí saber que están cerrados para cambiar las prácticas, empezar a aplicar, evitar la deriva en estos bordes, empezar a ver, a dejar que venga para que veamos qué vegetación va a salir en forma espontánea, y si no, empezar con algunas mezclas con base de forrajeras principalmente, para empezar a fomentar esta vegetación.
Otros que por ahí no son tan habituales de ver, pero para nosotros son súper importantes mantenerlos, lo que son los bordes de ríos, ¿sí? Que para nosotros son esas zonas de amortiguamiento, de resguardo, para evitar que no seguir trabajando en estas zonas tan sensibles. Para nosotros estas zonas son ideales para trabajar como corredores biológicos. Y les decía, una es, como primero, empezar a trabajar, a identificar, sacar la mirada del lote para empezar a mirar en los laterales, decir, bueno, ¿cuánto puedo fomentar de lo que viene solo? Y en un paso siguiente, muchos productores que ya empiezan a ver que tal vez lo que se viene no es tan abundante, no es tan rico en floraciones, empiezan a trabajar con siembras. ¿Sí? Estos son los menos. Acá vamos ya un productor que lleva varios años trabajando en promoción de la biodiversidad, que busca primero incrementar las especies, y otra de las funciones que tiene empezar a sembrar es conectar áreas, que vamos a ver también lo importante de pensar en ese movimiento de especies. Acá vemos al productor que ya está dispuesto no solamente a dejar parte de su lote. De nuevo, la primera premisa era no usar lote que fuera productivo, de nuevo, es decir, selección del productor, pero acá ya vemos que empieza a estar entusiasmado. Esta es una zona también hortícola, puso la maquinaria, puso parte de las semillas, empiezan sus mismos empleados a trabajar en promoción, y para nosotros es importante que se involucre la gente del campo, porque ahí realmente es cuando realmente se empiezan a cuidar estos bordes, porque si no llegaba que íbamos al campo y veíamos que lo habían aplicado, que le habían pasado las máquinas por encima, nada, solamente por no tener presente que eran estas áreas. Algunas fotos de cómo va evolucionando, muchas veces domina una especie, otras veces otra. Eso es dependiendo de las zonas, van a cambiar, ¿sí? Y fíjense cómo empieza a ser, no menor, este servicio ecosistémico que es el de la vid, que sea atractivo y empezar a ver colores en los campos también. Fíjense de la primera imagen que habíamos tenido, donde ya era más monocultivo. Acá hay algunas especies nativas también. Muchas veces empezamos a probar, dependiendo del productor, no hay una mezcla estándar, si bien pensamos que las forrajeras son las que más se adaptan. Empiezan a ver, dependiendo de la zona, el productor que quiera probar, empezamos a agregar otras especies a la mezcla. Empieza a ser un paisaje diferente, ¿sí? Más bonito. Empezamos a ver que empiezan a aparecer colores, otros insectos, empiezan a aparecer pájaros, empiezan a aparecer una biodiversidad que antes no había en los lotes, ¿sí? Hay indicadores que, de nuevo, como los pájaros, que empiezan a mostrar que se empiezan a incrementar en los campos. Una cosa que quería aprovechar y mostrarles era uno de los instrumentos de monitoreo que tienen los investigadores. Cuando vimos estos hoteles de insectos, que son estas cajitas que tienen ramitas adentro que se utilizan para monitoreo, desarrollamos también junto al equipo de CONICET un modelo estándar que se pudiera replicar y hacerlo, y lo empezamos a llevar a colegios. Colegios que lo ven ahí a los chicos, es un kit que repartimos desde Singenta, donde vienen las maderas desarmadas, ellos empiezan a armarlo, empiezan a juntar ramas de las que ven por ahí son del lugar, y empiezan ellos a instalarlos y los cuelgan en los colegios. Hicimos un concurso el año pasado y este año también, más de 70 de estos hoteles de insectos en diferentes colegios, como parte de involucramiento y parte de concientización. Es una excelente herramienta, no sé si lo habían visto, para nosotros una herramienta que nos ayudó muchísimo a las capacitaciones y a empezar a promocionar la biodiversidad. Se los recomiendo, lo tenemos en la página. Al final voy a dejar el link para que lo puedan encontrar. Está el modelo, está el manual, pueden descargarlo y es totalmente gratuito. Algunos, esto ya es de Córdoba, es del campo de la Secretaría General de ESA. También venimos trabajando con ellos hace más de 3 años, 4. Córdoba, fíjense la dimensión que ya empieza a tener el corredor. Dejó de ser ese pequeño parche para cuando el productor empieza a entender de la necesidad y la importancia, empieza a ver la biodiversidad que empieza a aparecer, empieza cada vez a dejar más. De nuevo, no fue el espíritu del
del programa ir en contra o ir ganándole a los cultivos, pero el mismo productor dice, bueno, voy a ir dejando una zona, esta zona produce menos y tal vez puedo utilizarlo para dejarlo como reserva. Pero año a año, cada vez que íbamos a Córdoba a recorrer los campos de AGD, encontrábamos cada vez más lotes, más caminos, más alambrados, y empezaban a sembrar en aquellos lados donde no tenían corredores, justamente con la idea de conectar de un lado al otro del campo. Bueno, me acuerdo cuando hace 10 años, estamos en Argentina con el programa, es un programa que se entretiene a nivel mundial con otros diferentes modelos, tal vez en Europa es más de flores, acá trabajamos con las especies que vienen de nuestro banco de semillas, que muchas veces son importantes. Hablábamos de dejar enmalezados los alambrados y bueno, tuvimos diferentes respuestas en ese momento que era una locura. Hoy se empieza a ver más, primero esa necesidad de no aplicar hasta el último pedacito del lote, empezar a dejar enmalezado, algo que parecía en contra de las recomendaciones más para una empresa que vende insumos agrícolas, pero empezó a cambiar el panorama. Fíjense cómo el alambrado prácticamente ya no se ve, está ¿sí? cubierto de especies, casi llegando hasta el cultivo, con la complejidad que tiene del manejo, ¿no? Después veremos en esto de empezar a medir la biodiversidad, el factor de manejo del campo, cuán importante es, porque aquellas prácticas, si yo estoy aplicando, y más en un cultivo de papa que tiene muchísimas aplicaciones, si le tiro sobre lo que hoy es el refugio, que están anidando, alimentándose, viven muchísimos polinizadores ahí, si le paso con la máquina encima, bueno, vuelvo a bajar a cero la población. Así que el manejo, veremos más adelante, que dentro de la forma que encontramos para medir biodiversidad, tiene un peso importante en la ponderación de los puntos. Armamos zonas puntuales, empezamos a poner puntos para empezar a concientizar, pero no tiene que ser algo estático, tiene que empezar a conectarse un corredor con otro. Y esa es un poco la idea que vemos en este corredor. Fíjense la longitud que tiene, la verdad que estaba muy bueno. Fue ahí también en Balcarce, que busca conectar el monte de allá atrás con otro que está acá que no sale en la foto, pero corta en el medio el lote. Es importante cuando uno empieza a entender que los insectos los polinizadores van a tener cierto movimiento en el campo y tenemos que buscar conectarlos y llevarlos de una punta a la otra. Empezamos a tomar más lugares del campo, empezamos a buscar cuáles pueden ser los mejores sitios. Por eso siempre el trabajo tiene que estar muy, muy consciente el productor de lo que está haciendo, porque él es el que nos va a ayudar, nos va a ir encontrando los sitios y también, ¿por qué no?, nos va a ayudar a monitorear, que hoy los productores empiezan a entusiasmarse en esto de la medición también. Así que esta foto estaba lindo para ver cómo es este tema de conexión. Cuando empezamos a ver desde arriba, empezamos a detectar los sitios, ver por dónde van a ver los movimientos, y la idea justamente es esta, que sea algo vivo, no solamente un refugio puntual, porque muchas veces cuando vamos ahora a los productores que empiezan a sumarse, decimos, bueno, ¿de cuánto tengo que dejar un refugio? ¿De 10 por 20? Listo, ¿dónde lo pongo? Lo pongo allá y queda ahí, muy lindo para mostrar, muy lindo para arrancar, pero la idea es que empiecen a buscar cada vez más puntos y este grado de conexión que tiene los corredores. Bueno, en algunos casos, bueno, los investigadores los toman como sitio de monitoreos. Ahí vemos a Mariano Devoto con otro sistema de monitoreo como son la de los platitos, seguramente lo hayan visto. Y ahí, bueno, recolectando en un día, porque empezamos a medir línea base, la situación actual del campo, después cómo se incrementa, esto ya está medido y ya sabemos que la primera respuesta es incremento de especies, especies vegetales, de polinizadores, empiezan a crecer la cantidad de grupos de insectos, empiezan a aparecer muchísima cantidad de insectos y la idea es cuantificarlo, tener este resultado. No lo hacemos en todos los campos,
pero en aquellos que quieran empezar a medir, tenemos también esta opción de que un investigador vaya y empiece a establecer la línea base. Control biológico, incremento de rendimiento en cultivos. Bueno, el servicio ecosistémico que ustedes quieran trabajar en sus campos está muy bueno para poder cuantificar y ver cuán importante para ustedes en su zona es. Algunos números hoy del programa. Tenemos diferentes campos, como verán, en las zonas productivas de Argentina. Tenemos más de 30 socios. Y importante también hoy es la cantidad de productores que tal vez no están acá porque no son los que trabajamos directamente, sino que ingresaron a la página, bajaron sus protocolos y lo están haciendo, que muchas veces nos suben a las redes nuestras los ejemplos de los lotes, cómo están probando con los hoteles. Así que acá están solamente reflejados aquellos que hoy tenemos interacción con investigadores de por medio. Pero esto empieza a tomar volumen, empieza a tomar, primero de nuevo, ¿no? Volviendo a la base que nosotros decíamos, que tiene que ser una metodología simple, justamente buscando que sea escala, que no tenga costos asociados. De nuevo, la sustentabilidad, insistimos que no tiene que ser pensada como un costo adicional que se pueda cortar el año que nos viene mal, ¿sí? Tiene que ser una práctica que nosotros incorporemos, ¿sí? Que no tenga costos asociados, y por el otro lado mostrarle los beneficios que va a tener el productor. De nuevo, muchas veces los polinizadores dicen, bueno, yo creo un refugio, pero mis insectos se van para otro campo. Bueno, tratemos de ver qué otro servicio ecosistémico está asociado para encontrarle el valor a nuestros campos. También, no solamente en Argentina, decía que Paisajes Multifuncionales es un programa que tiene Syngenta a nivel mundial. Nosotros, para la injerencia que tenemos en el Cono Sur, lo tenemos en los 4 países, más de 30 refugios instalados. Chile lo ha incorporado muy activamente. La verdad que con su mercado exportador le fue más fácil, ¿no? Nosotros empezamos a mirar hoy algunos requerimientos que nos está marcando el mercado de trabajar con biodiversidad. Por eso empieza a ser importante que empecemos a, por lo menos, intentar entender qué debería ser. El resto, casi 200 campos son de Chile, como veíamos en Argentina tenemos 50 o más de 50. Pero es importante hoy las organizaciones que nos acompañan. La tenemos a CONICET, tenemos un montón de investigadores de CONICET, tenemos a FAUBA, Universidad de Córdoba, la Comahue también, tenemos a la Universidad Austral, también a la Fundación Fraunhofer de Chile, Facultad de Ciencias en el Uruguay. Trabajamos con distintos ministerios. En Uruguay estamos con el Ministerio de Ambiente haciendo un gran proyecto también, trabajando con el programa. Y empezamos a incorporar no solamente a la parte de extensivos, sino también el año pasado empezamos a trabajar en las zonas hortícolas. También fue interesante llevar el programa a hortícolas, y veremos un poquito más adelante también en lo que son biodiversidad en ciudades, que por qué no llevar esta práctica dentro de las ciudades. Todo este material que van a ver, hoy lo pueden descargar de nuestra página. Todo lo que se fue generando, no solamente acá, cuando ingresen a la página de polinizadores, que es al final les dejo la referencia, verán que pueden ingresar dependiendo del país. Cada país fue haciendo materiales, videos, tutoriales de cómo armar un refugio, a nuestros investigadores hablando, contando los servicios ecosistémicos que midieron, los papers que están publicados también. Y van a empezar a bajar manuales para que ustedes puedan empezar a implementarlo, ¿sí? Y de ser necesario también nuestros contactos para que podamos acompañarlos en este camino de empezar a trabajar en la biodiversidad. Ahí veíamos lo de Uruguay, no un dato menor, lo de caminos. Hoy muchas provincias ya están tomando el tema de caminos rurales como una base muy importante para trabajar como corredores. Imagínense la cantidad de kilómetros que tenemos al costado de los caminos, rutas. Tenemos un gran margen, hermoso corredor biológico para trabajar. En algunas provincias se puede, en otras no. En Uruguay hicimos un manual junto a los Ministerios de Agricultura y de Ambiente para trabajar en la promoción en los bordes de ruta.
muy interesante también la mirada que tiene de ayudar y promover este tipo de iniciativas. Y un dato interesante también, porque decíamos muchas veces, bueno, se están probando en distintos cultivos, hay estudios en soja que pueden mostrar más o menos, hay bastante variabilidad en esos estudios de incrementos de rendimientos asociados a soja, pero esto fue de la Universidad de Córdoba, del equipo de Leo Galeto, que también lo tienen ahí sentado dentro del público, un trabajo ahí en la aceitera, después de 2-3 años ya de trabajando asociados al cultivo de maní, se logró un incremento del rendimiento de hasta un 25%. No es menor un dato de encontrar un incremento del cultivo de ese tamaño de valor sin un costo asociado. O sea, ¿qué herramienta nos da hoy un incremento de un 25% con tan bajo costo? Sí, es hasta. Va a haber lotes en los cuales rendimiento o menos, pero lo importante es que se empiezan a encontrar ventajas. Esto fue presentado, el equipo de Leo lo presentaron en el equipo del Congreso de Maní, pero empezar a mostrar cuán importante es trabajar con los cultivos asociados a biodiversidad circundante. Nos gusta mostrarlo porque se puede empezar a probar este tipo de servicios en los distintos cultivos. Durante estos años fuimos haciendo también, habrán visto, están en la página también, las demos que hicimos en el campo, fuimos haciendo distintas demostraciones, charlas, entrevistas. Ahí lo vemos a Julio Proti, el responsable de campos de producción de la aceitera, que nos acompañe, socios tan grandes. Hoy la aceitera tiene 4 o 5 campos de 5.000 hectáreas, todos ya incorporados dentro del concepto de trabajar en biodiversidad. Fíjense el impacto cuando lo toman, y en los demás productores, ¿no? Cuando ven a la aceitera trabajando y dejando estos bordes y estos refugios, fomentando la biodiversidad, cómo terminan también asociándose. Nos fuimos del campo y el año pasado, ahí con la ayuda de nuestro equipo de asuntos institucionales, a la Miro Aceli Caseta también, que nos ayudó mucho en lo que es trabajar dentro de los municipios para empezar a fomentar la biodiversidad en ciudades. Fue una linda experiencia donde empezamos a decir, bueno, ¿cómo traemos esto de la biodiversidad en los campos a la ciudad? Y los invito también a trabajar como productores con sus municipios y saber que se puede trabajar en conjunto y llevar todas estas prácticas que conocemos bien en el campo a las ciudades. Nos metimos y dijimos, bueno, la hicimos en Vicente López, ahí donde nosotros tenemos las oficinas, en la Ribera, y teníamos que trabajar con nativas porque no podíamos introducir especies que no fueran de la zona. Además teníamos que darle un marco paisajístico. Ahí lo fuimos a buscar a Fabio, que es muy conocido, pongan las redes, porque Fabio es muy activo en esto de la importancia de la biodiversidad en las ciudades también. Para nosotros es una continuidad, muchos lotes nuestros están pegados a las ciudades y podemos meternos a trabajar porque los insectos polinizadores siguen volando. Entonces está muy bueno empezar a trabajar en una iniciativa como esta o la que se les ocurra. Entonces, bueno, fuimos a buscar a Fabio, que ya tenía alguna experiencia en el diseño de estos espacios. Armamos al costado, bueno, hicimos una especie de anfiteatro, justamente ahí mirando al río, donde fuimos poniendo especies, hicimos unos corredores y dejábamos al final una especie de aula abierta para que cuando empiecen a crecer las especies llevemos a los distintos colegios de la zona o visitantes que quieran pasar a empezar a conocer las especies, los servicios que presta. Empezamos a armar islas, acá no se ve, pero de nuevo pueden ingresar a la página y empezar a verlo. Empezaron a quedar islas de mariposas, de distintos grupos de polinizadores, y bueno, muy vistoso. Lo empezamos a poner ahí ahí vemos también a Mariano, porque es el investigador, primero de Vicente López también, y empezamos a medir la biodiversidad ahí. Empezamos ahí con tesistas a ver cuánto había ahí, pero lo importante también de este paisaje que no era estático. Nosotros hicimos un paisaje donde ya la ribera está con muchas especies. Para los que conocen Vicente López,
verán que tiene todo un corredor costero importante, pero nos queda un espacio en el Paseo del Viento sin especies. Entonces la idea era terminar de conectar ese corredor para que pudieran moverse los polinizadores. Empezamos a poner especies, chicas, porque empezamos a buscar especies de nativas, viveros, sabemos que no hay muchos, empezamos a trabajar también en el fomento de estas especies. Teníamos que pasarla a una zona, sacarlas de vivero, toda la etapa de, otra vez, que para que se instale en ese lugar fue complejo. Y ahí empezamos a entender que no era tan fácil como el campo, porque bueno, tuvimos que regarlas en un primer momento, poner especies, tuvimos todo el aprendizaje que fue necesario. Hormigas también pasaron, ahí vemos al intendente también, en la campaña que hicimos, que invitamos a todos a que nos ayuden a poner estas especies. Y trajimos una, y ahí está bueno mostrarlo, el municipio nos llamó la atención de una especie que no estaba permitida, que en ese momento se nos escapó, también está bueno mostrarlo, decir, pasó los que son los responsables de la zona y detectaron una especie que habíamos puesto que no estaba dentro de las permitidas. Así que bueno, también, ¿no? Es interesante este trabajo con los municipios porque, de nuevo, nos empezamos a acercar a nuestra comunidad. Y esto también es algo que queremos como pilar trabajar, que nos empecemos a acercar y a fomentar el trabajo junto a las localidades donde estamos. Llegamos a la parte de cómo lo medimos. Trabajamos durante años con la instalación, el fomento de estos corredores, empezamos a ver diferentes especies. Y el desafío era, frente a la complejidad que tiene la biodiversidad, ¿cómo la medimos? ¿Cómo creamos un número para poder cuantificarlo? Bueno, empezamos a diseñar un protocolo. Como decíamos, además, tiene que ser una herramienta digital para que no sea ágil poder incorporarla. Hoy la plataforma nuestra Crowwise Sustainability nos da esa pata dentro de nuestra herramienta digital para poder medir no solamente carbono, buenas prácticas, sino que también este índice de biodiversidad. Armamos un protocolo junto al equipo de CONICET, ¿sí?, de Córdoba, y empezamos a ajustar y armar diferentes módulos para poder cuantificarlo. De nuevo, esto fue creado a medida para poder poner en números lo que estábamos haciendo y decirle al productor, bueno, estás en un promedio, estás en 5, estás en 7 de lo que podría llegar trabajando en temas de biodiversidad. Esto es un reporte que nos da nuestra plataforma, donde verán que marcamos el campo, ¿sí? Ya está cargado realmente para los productores que trabajan con nuestra plataforma, ya estos datos están. Muchos de nuestras aplicaciones están, muchos de los manejos están, entonces teníamos que vincularlo. Empezamos a marcar los corredores, por lo menos los más grandes, ¿sí? Cuando empezamos a acercarnos al lote vemos eso que vimos inicialmente de cómo empiezan a moverse también. Y lo dividimos en 4 pilares. Verán que cuando ingresan a la plataforma, para aquellos que puedan acceder a Crowwise, bueno, tenemos Crowwise Sustainability hoy, una versión que pueden ingresar, solamente tenemos que crearles un usuario para aquellos que quieran por lo menos probarlo. Ingresan a la herramienta y tienen módulos con diferentes preguntas. Como verán, si es que se llega a ver, allá es como un sí o un no, y en algunas se pueden poner respuestas y eso es lo que va ponderando el índice. Armamos 4 grandes bloques donde ven que algunos valen 10 puntos, la descripción del campo y paisaje, población y servicios 10 puntos, 40 puntos en las prácticas que podemos hacer y 40 puntos en lo que son los paisajes multifuncionales en sí. Y este diferente puntaje se fueron poniendo en función de aquellos puntos en los cuales podemos tener más injerencia. No podemos cambiar el campo que ya tenemos, las formas, el tamaño, algunas zonas que son productivas, en esos tengo menos injerencia, menos posibilidad de meterle mano. Sí, en aquellas, como decíamos hoy, prácticas que sí puedo hacer, como cuidar la deriva, aplicar en diferentes horarios que no vuelan los polinizadores, sí empezar a fomentar los corredores, y en aquellos puntos que hacen en sí el programa de paisajes multifuncionales,
tiene, qué tamaño, sembró, no sembró, lo cuida, lo fomentó, está midiendo. Hay un montón de preguntas en este módulo que suman justamente con la idea de fomentar las prácticas del productor. Por eso la diferencia entre puntos. Bueno, cuando vamos al reporte, bueno, acá no se ve tanto, pero está dividido en los 4 bloques, nos da un porcentaje de puntaje en el cual estamos parados y tal vez alguno rojo mostrándome que estoy por debajo de la media de ese pilar, invitándome a hacer alguna acción de mejora. De nuevo, en aquellos puntos en los cuales puedo trabajar, crear un paisaje, diseñarlo, hacerlo que sea justamente multifuncional, modificar las prácticas y no tanto en aquellas en las cuales, como decíamos, ¿no? La comunidad o tal vez el campo en sí que no puedo tener tanta interacción. Les dejo, ya veo que estamos ahí en el tiempo, les dejo el código de nuestra página de polinizadores.com. Todo lo que fuimos viendo, los años que venimos trabajando, no solamente en Argentina, sino en el resto de los países del Cono Sur, están acá. También les dejamos los concursos que solemos hacer, como mandarnos tu foto de tu hotel de insectos o tu parcela de polinizadores. También están nuestras redes, que los invitamos a cualquier práctica de biodiversidad que estén haciendo, subirla, pero y nuestro contacto, si aquellos que quieran o necesiten alguna guía para empezar a implementar paisajes, pueden buscarnos a nosotros, así que con mucho gusto lo estaremos acompañando. Sin más, Facu, te paso la palabra. Bueno, Guillermo, muchas gracias. El aplauso. Bueno, muchas gracias de nuevo, muy interesante. Y para cerrar, simplemente sigamos por este camino, promoviendo las buenas prácticas agrícolas y el manejo sustentable para hacer una agricultura cada día mejor. Bueno, no sé si el público tiene alguna pregunta. Uh-huh. Sí. Sí, clarísimo. Y casi nos acompañó toda la vida esa pregunta desde el primer inicio que mostramos el programa al equipo interno, ¿no? Diciendo, pero nosotros vendemos herbicidas, ¿qué haces poniendo? Así que esa nos causó mucho problema con el equipo interno. Y decíamos que podemos convivir, así como decimos que la apicultura convive con la agricultura perfectamente, estos espacios también tienen que convivir. Vemos refugios que quedan pegados prácticamente al lote. Entonces decíamos que donde tenemos que hacer foco son en las buenas prácticas. Somos capaces de aplicar hasta pegado al lote sin evitando la deriva. Eso lo podemos hacer, eso no hay, y si algo de deriva hay, podemos aplicar en diferentes horarios de vuelo de los polinizadores. Así que por eso decía el compromiso que tenemos que estar del productor, y muchas veces, si es alguien que viene a aplicar al campo, tenemos que ir al aplicador. Por eso veíamos las banderas grandes de decirle alerta y cae algo, pero tenemos que trabajar mucho con el productor. Podemos convivir perfectamente, o sea, cuidando que la aplicación, que este lugar no se aplique y evitando la deriva. ¿Nos pasó muchas veces que le pasan por encima? Sí, claramente, nos pasó en el inicio, o que aplican y causan deriva. Pero, de nuevo, para nosotros creemos que es posible y con el camino de las buenas prácticas tiene que ser factible hacerlo. Pero, de nuevo, nos acompañó esa cada vez que caemos un campo, decir, ¿cómo hacemos esto? Bueno, con el compromiso del productor. Gracias, muy buena. Guillermo, acá tengo una pregunta, la parte virtual. Me preguntan si podías entrar un poco más en detalle acerca de las mediciones específicas dentro de cada bloque. Bien, está bueno. Ahí
lo mejor es ingresar a Crockwise Sustainability y empezar a practicar, a responder esos 4 módulos. Cada módulo que vimos tiene una serie de 15, 20 preguntas, dependiendo del módulo. Usted deja refugios de paisajes, si no, qué tamaño tienen, si no, se comunican entre ellos, ¿sí? ¿Qué porcentaje del campo hoy queda como zona no productiva? Sabemos que si llegamos a un límite, o por lo menos que está medido que es del 20% del campo que va a dejar biodiversidad, estamos en un buen nivel. Mientras más nos acerquemos ahí, más el puntaje va a ser óptimo. Así que simplemente en cada módulo hay una serie de preguntas que uno va a ir respondiendo. Ahí lo mejor es entrar y empezar a responder y ver, de nuevo, es algo que nosotros fabricamos según la experiencia que tenemos. No es que es mandatorio y el resultado que te des, tenés biodiversidad o no tenés. Es lo que fabricamos nosotros en función de lo que veníamos trabajando estos años. En función de la experiencia y las devoluciones que vamos teniendo, vamos mejorando ese índice, ¿sí? Tal vez la pregunta es, ¿tiene interacción con la comunidad? ¿Participó en alguna, hizo alguna demostración en campo para las zonas? Eso también va a ir como preguntas y es lo que termina puntuando en cada módulo, ¿sí? Son 4 módulos y es importante eso que dijimos, ¿no? No todos los módulos tienen la misma puntuación. En los módulos en los cuales nosotros podemos hacer algo, como la pregunta del señor, es decir, en el manejo, cuida la deriva, cuida de aplicar en horarios que los polinizadores no están volando, esas van a puntuar más. Perfecto. Otra pregunta. Sabemos que al obtener un indicador de biodiversidad, por ahí resulta muy complejo. Preguntarte qué parámetros priorizar en el cálculo al obtener el índice. Bien, no, está bueno. Hemos participado en diferentes talleres también que organizó el CONICET con distintas asociaciones que trabajan en biodiversidad, Proyungas, TNC. Bueno, hay un montón de distintas universidades e investigadores que están trabajando en biodiversidad. Es muy complejo. ¿Cómo mido algo que se mueve, algo que tiene muchas variables? ¿Cómo le pongo un número? Entonces lo que intentamos fue simplificarlo. No puedo caerle con un batallón de 700 preguntas al productor porque no las va a responder. Tenemos que llevarlo a un lenguaje que pueda ser fácil de responder también. Entonces, nada, fue muy complejo. Lo terminamos simplificando, dividiendo en 4 módulos y de nuevo, dándole más peso en aquellas cosas que el productor puede hacer. Empezar a mirar al costado, dejar refugios, manejarlos, interconectarlos y también en la parte de manejo. Ahí fue donde más énfasis le dimos para que el índice sea más fuerte. Pero es muy complejo trabajar con biodiversidad. Seguramente a medida que ustedes vayan dejando sus devoluciones, lo vayamos mejorando, vayamos dándole más fuerza al índice y tratemos de abarcar algo de esta complejidad. Seguro que es complejo. Excelente, Guille, muy bueno. Allá el señor del fondo de todo, tenía una pregunta. Sí, hola, buenos días, muy interesante la presentación. ¿Están trabajando en algún análisis o percepción de si existen barreras a la adopción de esto? Estamos en sistemas en donde se ha tendido a la simplificación. Eso se está evaluando por parte de los productores. Hablaste de adopciones en municipios, en grandes empresas que quizá tienen políticas de responsabilidad social, pero en términos generales en los productores, ¿cómo se está percibiendo esta iniciativa? Bueno, buena pregunta también. Hemos visto, hace 10 años que arrancamos, la adopción era muy puntual y teníamos que hacer mucha fuerza. Hoy tenemos muchos llamados, que ya haya mucha gente escuchando una charla de biodiversidad, habla del interés de parte del productor. En el mismo congreso hay un montón de charlas que tienen que ver con biodiversidad. El tema se está instalando, lo cual nos parece genial, pero también cuando vamos al campo vemos cierto grado de dificultad en la implementación. Por esto que decíamos antes, tenemos que cambiar las prácticas que estamos haciendo, empezar a tener más cuidado. Muchas veces las especies que vienen no son las que queremos, no tenemos las maquinarias, no tenemos las semillas, entonces tenemos algunas complicaciones. Tenemos que hacer el cambio de mentalidad. Creo que donde lo logramos, todo lo demás, todas las barreras desaparecen. Empiezan de a poco a tener más incorporación de la biodiversidad, así como del carbono y la huella. Creo que vamos en ese camino. Así que para nosotros es fabuloso, vamos creciendo, no tenemos el grado de incorporación que queremos, pero sí de a poco
los productores lo van incorporando. Muy bueno, Guille. Allá, perdón, acá adelante, allá atrás tenía una pregunta antes. Sí, buenos días. Quería preguntar si se midió la efectividad de los refugios independientemente de los corredores y de los espacios multifuncionales, pensando en usar los refugios en áreas urbanas, semiurbanas. Bien, buen punto. Sí, arrancamos así, midiendo sitios puntuales. Después empezamos a buscar, cuando el productor nos abrió un poco más el juego, a incorporar más refugios. Pero empezamos así, y lo que sabemos es que cuando uno empieza a dejar un área, automáticamente se empiezan a incrementar la cantidad de polinizadores. Empiezan a aparecer especies que no aparecían. Los grupos, esas primeras mediciones, daban muy alto la diferencia entre el nivel inicial y al año ya de clausura, se dispara automáticamente, así que es muy efectivo, eso está medido y ya comprobado en casi todos los trabajos de los investigadores. Es así, uno clausura y empiezan a incrementarse los polinizadores y empiezan a aparecer especies que no tenías en el campo. Dicho por los productores, che, empiezo a ver tal cosita, tal pájaro que no vi, eso empieza a los pocos meses. Perfecto, Guille. 2 preguntitas más y vamos cerrando. Un poco contestaste ya lo de recién, mi pregunta, pero yo te quería preguntar, en otros grupos que están dentro de los ecosistemas naturales, que no sean los insectos y las plantas con flores, me refiero particularmente, por ejemplo, anfibios. Yo soy de Pergamino y en los últimos, tal vez fue por la seca de los últimos años, pero hace mucho no veo un sapo. Entonces mi pregunta era si ustedes están observando algún nivel de regeneración en ese aspecto. Bien, esa te la debo, pero tenemos los 2 investigadores allá sentados, mirá, que están ahí atrás, Mariano y Leo, si levantan la mano para que después atajar todo aquello que ya no pude. No, esa no lo tengo presente, pero seguramente los chicos que están en el campo midiendo te la pueden responder. Bueno, Guille, vamos cerrando con la última pregunta por una cuestión de tiempo. Hola, ¿qué tal? Una consulta, igual creo que un poco lo contestaste, pero bueno, de nuevo, veo que todo es cualitativo, ¿no? Lo que están midiendo y entiendo que empezaron a medir insectos en particular, y bueno, entiendo que también este indicador cualitativo te da, correlaciona, ¿no?, con los valores de insectos, ¿no? Es quizás retórico, pero... Bien, no, está bueno, y me dejé la parte cuantitativa para los chicos que van a presentar a las 2:30 de la tarde. Ahí los invito al panel que va a estar presentando Mariano y Leo, que van a dar resultados de los trabajos que estaban haciendo, justamente para no pisarnos en las charlas, pero ellos vienen midiendo y vienen dejando todo, vienen haciendo publicaciones de lo que van encontrando. Así que en la charla de las 2:30 de la tarde los invito a participar. Vamos a estar mostrando los números que están teniendo de captura y de incremento, tanto de polinizadores como de otras especies también. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Facu. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.